Buenos días. ¿Me oyen? Buenos días, Buenos profesor. días. Ah, sí, perfecto. Buenos días, profe, sí. Eh, Hoy vamos a empezar un nuevo tema, ¿no? Un poquito diferente a lo que veníamos trabajando, el momento, o bueno, la conservación del momento. ¿Tienen alguna duda general de los videos? Bueno, o miramos con las preguntas. Sí, profe, miremoslo con las preguntas. A ver, ¿qué opinan de la primera? Un objeto en movimiento tiene impulso. Yo tengo una duda de los videos, del video. Eh, ¿Qué es el impulso para ustedes? Pues yo lo entendí como una fuerza que actúa durante un periodo de tiempo. ¿Pero sí lo colocaron en alguna parte del video? ¿Cómo así? O sea, si era la ecuación, el concepto, si está en alguna parte del video. Sí, profe. Sí. Decía F por delta de T. ¿En qué parte estaba? Es que yo me Hola. perdí entonces de ese video. Al principio, profe. ¿No les dice de dónde viene? Ah, no, 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 solo no lo vi. dice No. como que M delta de B es igual a F delta de T. Mm, ya, ya sé por qué no lo vi. Ok, si quieren miremos de dónde viene esa cosa rápidamente. No viene de algo muy complicado. De hecho, nosotros tenemos la ecuación que nos dice fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ya, eso es todo. Pero ojo, nosotros también sabemos que la fuerza es la variación del momento con respecto al tiempo. O sea, yo puedo llegar y sacar una derivada de esto con respecto al tiempo, bueno, una antiderivada porque lo quiero derivar para que quede igual, igual a masa por aceleración, y me quedo con esto, ¿no? Masa con velocidad. ¿Sí? Suponiendo que la masa es constante, entonces cuando yo tengo masa por velocidad, nosotros tenemos algo que se llama un momento lineal. ¿Sí lo recuerdan? Que lo vimos cuando empezamos el tema de fuerzas. Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces tenemos la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. ¿Listo? Bien. Ujú. Eh, Podemos también escribirlo. Un momentico. Podemos hacer lo siguiente. Sí, es más fácil por este lado, yo creo. Vamos como una integral. Como una integral. Ok. Miren, o sea, ahí ya está todo lo que nosotros necesitamos, porque simplemente nosotros podemos llegar y coger esa fuerza que tenemos del lado de la izquierda y acompañarla con ese diferencial de tiempo. ¿Ok? Me queda fuerza con dt y del lado derecho el diferencial de momento o el cambio del momento. Pero nosotros podemos llegar y decir, bueno, aquí tengo diferencial de momento o cambio de momento, o sea, podría llegar a integrar con respecto a ese eje. Mejor dicho, acá puedo llegar a hacer una integral del tiempo. Del lado izquierdo, de sub 0 hasta t. ¿Listo? Del lado de la izquierda normalmente no se integra. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos exactamente cómo es la fuerza con respecto al tiempo. O sea, vieron en la gráfica hay fuerzas que son muy rápidas y ocurren en intervalos de tiempo muy, muy cortos. Hay fuerzas que son constantes, o sea, se puede modelar con un cuadradito. Hay fuerzas que no lo son, como por ejemplo cuando yo cojo con un bate y golpeo una pelota, las fuerzas son como un delta, como una figura que estaba ahí en el video, ahora sí la recuerdo un poco, que era como algo por el estilo, ¿sí? Una cosa así. O sea, eso es un delta o una función un poco extraña, entonces depende de cómo sea la parte de la izquierda. Pero del lado de la derecha, lo que me está queriendo decir es que durante ese intervalo de tiempo, o sea, durante esa acción de la fuerza, nosotros podemos simplemente tener un cambio del momento.
Cuando tenemos un cambio de momento, nosotros tenemos P menos P sub 0, es decir, un delta de P. ¿Ah? Ese es el teorema del impulso. Cambio del momento. ¿Listo? Entonces ahora sí tenemos cambio de momento igual a fuerzas que actuaron durante un periodo de tiempo. Ya, eso es todo. ¿Sí lo han entendido así? Más o menos. No. No. Pero esta ecuación la habían visto. ¿O no? Una Sí. parecida aparece más abajo que dice que fuerzas externas son iguales a la derivada del momento respecto al tiempo. Ah, pero eso es otro. Bueno, sí, viene de acá. Sí, ahí no le estoy diciendo Ese creo que es del exactamente segundo qué video. es. Ahí no le estoy diciendo exactamente qué es qué tipo de fuerzas estamos mirando. Pero siempre que nosotros tengamos un cambio del momento, es decir, que haya algún cambio de la masa por la velocidad, es porque actúa una fuerza. Yo tengo una bolita de billar, ¿de acuerdo? Y ella está quieta o se está moviendo a velocidad constante. Si yo quiero cambiar eso, necesito aplicarle una fuerza durante un intervalo de tiempo. O sea, tengo que impulsarla. Ya sea, incluso puede haber un impulso para detenerla, mejor dicho. Sí, le puedo hacer un impulso para detenerla, una fuerza en sentido contrario que actúe durante un periodo de tiempo y se detenga. ¿Qué tan grandes son esas fuerzas o qué tan pequeñas? No necesitan ser muy grandes. O pueden ser muy grandes y actuar durante periodos de tiempo muy, muy pequeños. Entonces es una cosa muy equivalente. ¿Listo? Ok. Ahí no sé si ya les queda un poco más claro dónde viene la ecuación al menos. Sí, profe. Bueno, ¿qué cantidad de movimiento? Ah, la primera, ahora sí. ¿Un objeto en movimiento tiene impulso? De hecho, no sé si les quedó claro exactamente qué es el impulso. Esto es el impulso, la parte de la derecha. O sea, el impulso es igual a la integral, ¿de acuerdo? No es normalmente se escribe como el cambio del momento es igual al impulso. ¿Listo? Entonces se habla de fuerzas impulsivas, por ejemplo. Bueno, si tenemos un objeto en movimiento, nosotros podemos llegar a pensar que lo tenemos en movimiento a velocidad constante, o sea, sin fuerzas externas, es decir, ya tenemos un momento en el objeto. Lo que no tenemos es un cambio del momento. O sea, siendo estrictos, para tener un objeto en movimiento necesitamos hacerle un impulso. Pero si ya está en movimiento, no necesariamente tiene por qué tener un impulso. ¿Listo? Ya puede haber actuado la fuerza de impulso. Si ya actuó sobre él, entonces ya tiene un momento. A esta ecuación acá simplemente me va a dar que el cambio del momento desde que lo medí a uno posterior que tiene una velocidad constante es igual a cero. Por lo tanto, yo podría llegar a concluir que no tiene fuerzas que le están actuando a él de manera impulsiva. O sea, no hay fuerzas que le actúen en un cierto intervalo de tiempo. O al menos no una que genere un cambio de momento de la parte izquierda de la ecuación. ¿Listo? O sea, no es necesario. Si un objeto ya está en movimiento, no tiene por qué tener fuerzas impulsivas, no tiene por qué tener impulso. Ok. ¿Qué opinan de la segunda? ¿Tiene cantidad de movimiento un objeto en movimiento? Bueno, la segunda. ¿No? Casi que está relacionado. ¿Tiene cantidad de movimiento un objeto en movimiento? Sí, ¿no? La definición de momento, o bueno, de cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Sí, o sea, lo tiene, ¿de acuerdo? Pero no lo miren como esto, porque acabo de decir que es cero. Esto es el cambio del momento, ¿no? Sí tiene, o sea, tiene una masa por velocidad, más no está cambiando. O sea, su delta va a ser que el final es igual al inicial, pero sí va a tener cantidad de movimiento, o sea, un P. ¿De acuerdo? Va a tener una masa por una velocidad. Y tercero, ¿qué tiene más cantidad de movimiento? ¿Un automóvil de 1 tonelada que avanza a 100 kilómetros por hora o un camión de 2 toneladas que avanza a 50 kilómetros por hora?
¿Qué opinan? Igual a la pregunta de qué pesa más, ¿no? De un kilo de, de plumas a un kilo de plomo. No, pues aquí son 1 tonelada, 2 toneladas. Un poquito diferente. Ya, pero las velocidades también cambian, Las entonces velocidades cambian un poco. se compensa. Entonces, exacto. ¿Cuál es el momento de los dos? El mismo. Es igualito, ¿de acuerdo? Es el mismo momento. Ok. Cuarta, en el principio de conservación del momento lineal, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema es nula. Eso implica que, listo, cuando yo tengo conservación, mire que nosotros miramos, por ejemplo, conservación de la energía, ¿no? Nosotros tenemos conservación de la energía inicial era igual a la final. O sea, no había transferencia al sistema por medio de fuerzas externas que hicieran trabajo, o transmisión electromagnética, o calor, o otras cosas que de pronto no nos interesaban. ¿Sí? Aquí pasa algo muy similar. Aquí tenemos un sistema en el cual no se le hacen fuerzas externas que cambien su estado de movimiento, o sea, que le den momento al sistema. ¿De acuerdo? Antes teníamos, bueno, no nos interesan fuerzas que hagan trabajo sobre el sistema. Ahora no nos interesa que esas fuerzas tampoco cambien el estado de movimiento del sistema. O sea, que la masa por la velocidad sigue siendo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se admiten fuerzas que le hagan un trabajo de manera, es decir, que me cambie la energía potencial, más no la energía cinética. O sea, que yo cambie una masita, por ejemplo, de altura a velocidad constante. ¿De acuerdo? Porque quiere decir que no está haciendo un cambio de momento. O sea, se puede conservar el momento lineal, pero no significa que se esté conservando la energía del sistema. ¿Sí? Hay varios tipos de conservación. Por eso es que hacemos la claridad exactamente de qué es lo que se conserva. Dos fuerzas cruzan una frontera. Perfecto. Si lo acelera, cambia el momento lineal y está haciendo un cambio de energía cinética. Si no lo acelera, es decir, si lo mueve a velocidad constante en un plano X, no le está haciendo trabajo, no le está haciendo momento, no le está cambiando energía potencial. Si le cambia la energía potencial, entonces está cambiando de energía potencial, pero no le está cambiando el momento, no le está cambiando energía cinética. Puede haber una fuerza que no haga ni siquiera ninguna de las tres, ¿de acuerdo? Simplemente la mueve en el eje X a velocidad constante. No es más. Está supliendo la necesidad de una fuerza de fricción, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces de esta, ¿qué opinan? ¿Cuál de las cuatro? La B, supongo. Listo. ¿Momento lineal es variante? No. El momento lineal permanece constante. Suena bien. Vamos a ver qué hablan de la X. Listo. La B. Ok. El momento lineal va a permanecer constante en el tiempo. Tal cual. Ah, bueno, pero está diciendo que las fuerzas que actúan sobre él no son nulas. Listo. Sí, sin fuerzas externas de ningún tipo, el momento lineal va a permanecer constante. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de este? En la conservación de la cantidad de movimiento no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. Esto podría afirmar que Yo supongo que es la B, ¿no? Que en el momento se conserva. sí, la cantidad total del momento es constante. ¿Podría cumplirse la A?
No, Es que porque no dice que el impulso sabemos, es constante, ¿no? exacto, no sabemos cómo fue el impulso, si le das impulso, puede ser diferente de constante. Ajá, constante a cero. Ajá, sí, listo, de acuerdo. Sí, el impulso, si no hay fuerzas externas, no debería haber impulso sobre el sistema, ¿de acuerdo? Mm, pero igual no quiere decir que yo no pueda impulsar unas partículas. O sea, yo puedo llegar y estar en el espacio. ¿Listo? El caso de la película esta de Sandra Bullock. Está varada en el espacio, no se puede mover para ningún lado. No hay fuerzas externas actuando sobre ellas. Es decir, está varada. Punto. ¿Cómo lo soluciona? Creo que en la película ella se quita un brazo, algo por el estilo. Es decir, libera, se quita o desprende alguna cantidad de materia y la impulsa en una cierta dirección. Por la cantidad por la conservación del momento, ella va a salir hacia el otro lado. O sea, no podemos llegar a mirar como el momento, el impulso se va a ser igual a cero para el sistema, pero sí podemos llegar a analizar el impulso de pronto en cada una de las partes. A ella le hizo una fuerza a una partícula durante un estado de tiempo e hizo que ella misma tuviera un nuevo estado de movimiento hacia atrás, ¿de acuerdo? La partícula que ella manda va a tener un estado de movimiento hacia adelante. ¿Cuál va a ir más rápido? El que tenga menos masa, ¿no? Porque el momento para las dos partículas debe ser el mismo y debe estar en un sentido opuesto para que el momento total del sistema sea igual a cero. Así de sencillo. O sea, que se diga aquí que esto solamente es válido cuando se tienen fuerzas externas, es un teorema un poquito más general, ¿de acuerdo? Pero me cumple para cada una de las partes del sistema. Yo podría llegar a analizar cada una de ellas y encontrar que tengo un impulso, una fuerza que se hizo durante un periodo de tiempo y que su momento cambió, ¿de acuerdo? Pero si yo miro todo el sistema, pues veo que el momento que cambió en una lo cogió la otra y que las fuerzas que se hicieron son internas, entonces esta ecuación me daría 0 y 0. Así de sencillo. Pero para cada una de las partes podría no ser 0. No me acuerdo si en el video estaba la parte, es que usted me lo nombró ahorita, ¿no? De fuerzas externas, o eso ya es de otro. Es que no me acuerdo si eso es del segundo video o del primero, porque yo me los vi todos. No, Y bueno, decía fuerzas externas sí. es igual a la derivada de momento versus el tiempo. Ujú. Listo. Eh, Profe, ¿qué sí, película era la que usted estaba hablando ahorita? ¿Cómo se llama? no me acuerdo. A ver, es una del espacio. Gravity. ¿Cómo? Gravedad. ¿No la he visto? Ah, no me la he visto, la Yo voz. tampoco, Está en pero la he escuchado. Netflix. Creo que ella tiene que cortarse un brazo, ¿no es? Yo no me la terminé, pero está en Netflix. Ah, ok. Yo no recuerdo si la terminé. De pronto no me gustó tampoco. Según esto es buena, 82%. Hay que ver. A mirar. Listo. Esta. Una pelota de tenis posee una velocidad bueno, antes de colisionar con una raqueta. Después de la colisión se mide su velocidad y es... no sé, ahora velocidad inicial. Listo. Este es un estudio característico de... Como muy fácil eso. Cantidad de movimiento lineal. Ujú. Pasamos a la cuarta. Bueno, a la que sigue, a la siguiente. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades del momento lineal o cantidad de movimiento se identifica por... Ah, sí, está muy sencilla, ¿no? ¿Se las ven de una vez? ¿Cuáles son las unidades de momento? Supongo que la B, ¿no? Digo no. Las D. La D. Masa por velocidad. Listo. Hagamos un ejercicio. Aquí empieza. Listo. Ok. Sobre una línea recta se encuentran dos autos. El auto A tiene una velocidad, luego de un tiempo, tiene una velocidad. Es el auto A. Así que lo voy a colocar una velocidad sub A. ¿Listo? Eh,
Luego de un tiempo t, alcanza el auto B que se encuentra en el reposo. Por el impacto se pierde el... Difícil saber qué decía, ¿no? Pero en el video ustedes vieron conservación de la energía cinética. Ustedes vieron conservación de la energía cinética y velocidades. Creo que en el video no está. No, profe. Si no estoy mal, no lo recuerdo, la verdad. Pero sí hay, digamos que en el video de colisiones, que creo que era el segundo video, si no mal recuerdo, Por eso, sí por le eso. habla uno de la conservación de energía cinética y de momento Pero lineal. pero en el primero no. En el primero no, en el segundo sí, pero en el primero no. Bueno, entonces lo voy a cambiar. Voy a decir que si pierde el 100% de energía cinética, porque cuando yo digo que pierde el 100% de energía cinética, no necesito llegar a decir que uno llegue a... Es decir, no necesito la ecuación de energía cinética. ¿Listo? ¿Qué es perder la energía cinética? Es un huevo. Estalla un huevo contra la pared, perdió energía cinética. El ciclista quedó incrustado en el metrolínea. No hay energía cinética o básicamente se transfiere toda, por así decirlo, en el accidente, en el choque. O sea, no hay una velocidad relativa de los dos cuerpos moviéndose después del impacto. Básicamente los dos se van a mover como uno solo. ¿Ok? Yo podría llegar y decir, bueno, cada uno de los dos va a tener su momento inicial, o sea, la masa A por la velocidad de A inicial, por así decirlo, y la masa B por la velocidad de B inicial. Profe, ¿Listo? Esto corresponde al momento inicial. Ahora, del ejercicio me dicen que el auto B está en reposo. Señor, pero ahí con solo esos datos no se puede calcular la velocidad de ambos, ¿no? Porque necesitaría usted un sistema de dos ecuaciones para calcular las dos incógnitas. sí se puede. Con los datos ¿Sí? como... Sí, sí, sí. Si Ah, le pues coloco bueno. que el impacto, ojo, que se pierde el 20% de energía cinética, no, necesito la ecuación de energía cinética. Pues podemos calcularlo también, pero es un tema que ustedes van a ver más adelante. O No, yo sea, sé, sino que no digo por eso, sino que por ejemplo en el ejemplo del segundo video sí mostraron, digamos que un ejemplo parecido y tenían que utilizar ambas ecuaciones, la de la conservación del momento y la de conservación de energía cinética, porque al final eso le daba un sistema de dos ecuaciones y con eso sí podían hallar la velocidad final tal de cual. ambos cuerpos. Pero si no hay conservación de energía cinética, es decir, si yo digo que los dos se van como uno solo, solamente necesito esta. Porque mire, yo tengo acá que la masa, o sea, al final los dos van a tener esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no conozco la velocidad con la que se van los dos. Ojo, pero yo sé que son la misma velocidad con la que se van los dos cuerpos. O sea, ¿cuál es el momento inicial que nosotros teníamos? Solamente lo aportaba la masa A, que era la única que tenía velocidad. La B no tiene ningún momento. ¿Cuál es el momento final que tenemos? Pues que la masa A y la masa B se van a mover a la misma velocidad. Es el momento final. Entonces solamente necesito mirar conservación del momento para saber cualquiera de las dos cosas y en este caso puede ser la velocidad con la que se van a ir los dos. ¿Listo? O sea, yo siempre puedo llegar a hacer esto. Cuando se pierde el 100% de energía cinética, no necesito ni siquiera mirar la ecuación de energía cinética. Listo, profe.
¿Ok? Gracias a que cuando se pierde la energía cinética en una colisión, eh, usted está uniendo los dos cuerpos. Yo podría llegar a decir el cuerpo nuevo está formado por las dos masas, la masa A o la masa B, que es lo que me expresa esta ecuación. ¿Sí? O simplemente la masa A se mueve con la misma velocidad que la masa B. Al fin y al cabo van a llegar a a la misma ecuación. Una viene de la otra, no son excluyentes. Ok. Una bala impacta contra un bloque de masa m, vale, el cual se encuentra en reposo atado a un resorte de velocidad, un resorte constante k. Si al momento del impacto del resorte se comprime una distancia d, calcule la velocidad del bloque con la bala incrustada. Listo. Después del choque, sabiendo que la masa de la bala creo que yo ya tenía una masa. Ok, esta es la masa del bloque, voy a colocar en minúscula y esta de la bala en mayúscula la del bloque y minúscula la bala. Listo. Ok, velocidad de... Vale, iniciar. Profe, ¿y por qué se perderán esos términos cuando lo pasen? No sé, pero son solo estos. En fin. Profe, una pregunta, esos, digamos que esos puntos los coge directamente de internet, me refiero, sin descargar el documento. ¿Por qué? ¿Se descarga Porque en un eso, diferente? sí, porque eso pasa en Google Drive. En Google Drive algunas veces si usted coloca el documento, digamos que con la previsualización, como tiene fórmulas, las fórmulas como que no las lee y se ven invisibles, o bueno, no se ven básicamente. Y si usted lo abre o lo descarga, ahí sí se ven las fórmulas. A mí me pasaba eso cuando fuimos a entregar uno de los ejercicios de informe y todo eso. Yo decía, pero ¿por qué no se ve? Y claro, lo abrí y ahí sí se veía todo. Sí, profe, eso pasa. La verdad nunca he revisado el punto. Bueno, voy a mirar, porque solamente le pasa a esa persona. Listo. Podemos llegar a tener entonces el ejercicio. Podría ser una bala. Que choca contra un bloque. Listo. Pasó. Ok, quiero dividirlo en dos estados. O sea, a mí no me interesa
algo que vamos a ver después, a mí no me interesa mucho cómo sucede el choque o qué ocurre durante el choque. Me interesa un poco más los estados antes del choque y después del choque. ¿De acuerdo? Entonces, en el estado anterior al choque, yo solamente voy a tener la velocidad de la bala inicial. No me interesa nada más. ¿De acuerdo? Me interesa de qué manera ella se está aproximando a la masa. ¿Por qué digo esto? Porque solamente me va a interesar entonces el momento que tiene la bala inicial. No más. ¿Qué va a pasar con la masa? Pues que la bala viene, choca, se incrusta con él y la va a desplazar desde x sub 0 hasta una distancia x. ¿De acuerdo? Es decir, una distancia d. Y el momento va a ser de las dos. Ahora, cuando aquí me preguntan la velocidad de la bala, no, ¿cuál es la velocidad del bloque bala? Espera. Así calcule la velocidad del bloque con la bala incrustada después del choque. ¿Listo? Ahora lo que me preocupa es que creo que tengo muchos datos. Energéticamente lo podemos analizar y lo podemos analizar también por momentos. Vamos a ver. Listo. Si tenemos tantos datos, igual vamos a tener que el momento inicial debe ser igual al momento final. ¿Okay? Mi momento inicial es el único momento que tiene la bala. O sea, el momento inicial es todo lo que está aquí a la derecha. ¿Okay? La bala está en movimiento, ¿de acuerdo? El bloque no. El bloque está totalmente en reposo. Y mi momento final va a ser este, en donde los dos están en movimiento. ¿Listo? Así que momento final, de nuevo, masa de la bala. Espera, me va a tocar cambiar la convención un poco porque los dos empiezan con B. Okay. La masa que tenía la bala con la velocidad de la bala inicial. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de las dos masas. Por la velocidad de las dos. Ahora, es que es lo que me preocupa, yo como que ya conozco todo. O sea, automáticamente puedo saber la velocidad de las dos, solo con la conservación del momento. Lo que sí podría llegar a encontrar es algo relacionado, es decir, ya tengo la velocidad, listo, ya tengo la energía cinética. Podría llegar a encontrar la distancia d a que estaban comprimidas las dos. ¿Listo? Es decir, aparte de hacer un análisis de momento, podría llegar a también hacer un análisis energético. Ok, podría llegar a hacer análisis desde acá hasta acá. Es decir, en el momento en el que chocan, energía inicial, a el momento donde están comprimidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el momento en el que apenas choca, cuando la bala está unida con la otra,
es el momento en el que van a tener energía cinética. O sea, ese es el momento en el que nosotros vamos a tener esta velocidad. Una vez ya ella fue comprimida, pues pierde esa energía cinética y lo único que va a tener es energía potencial. Entonces podría llegar a hacer el análisis entre la energía inicial y la energía final. ¿Sí? Sí, profe. Es decir, ¿qué sería igual a la energía inicial? Simplemente a un medio de la masa, pero ojo, nosotros nuestra nueva masa, nuestro nuevo cuerpo que va a tener energía es los dos cuerpos. ¿Listo? Y la igualamos con la energía final. Ahí el de energía cinética, ¿verdad? ¿Señor? Que ahí la inicial esta es energía cinética. Sí, la energía cinética de cada uno de los dos cuerpos. Bueno, no importa cómo la vea yo. Si yo veo los dos cuerpos van a tener la misma energía cinética o simplemente las dos masas ahora son una. ¿Sí? Porque esta es la energía cinética después de la colisión. O sea, después de que ya interactuaron una con la otra. Entonces las dos van a tener la misma velocidad. Eso siempre pasa con cualquier colisión, profe. No, aquí estamos mirando un caso muy particular en la que las dos se van unidas. Los casos más complejos es cuando no se van unidas, cuando el choque se le transfiere toda la energía o cuando se le transfiere solo un porcentaje. Pero no tenemos ni siquiera que llegar y llamarlo de manera diferente cuando se van unidas, simplemente la condición de que se van unidas o separadas ya me da esta ecuación, ya con esa es suficiente. ¿Listo? La otra ecuación que estoy haciendo acá es solamente conservación de la energía inicial igual a energía final. Ojo, al inicio las dos tienen energía cinética, al final solamente la masa, bueno, el resorte va a tener energía, la energía que acumula potencialmente. ¿Listo? Ahora puedo llegar y igualar las ecuaciones, puedo llegar a cancelar esto y averiguar cuánto vale mi d cuadrado. Profe, de él luego no nos lo daban en el ejercicio. Pero me daban todo en el ejercicio. ¿Qué Buen puedo punto. hacer? Creo que hasta acá también me la daban. Sí. Ya, tengo que hallar algo D o K o cualquier cosa. O sea, hay que mirar qué es lo que le falta al ejercicio. Está un poco raro. Por eso les digo, no necesito calcular nada. Entonces calculemos algo. ¿Listo? Ahora miremos cómo son las velocidades. Ya la conozco. De hecho, yo puedo llegar a reemplazarla. Puedo llegar a reemplazar este valor que tengo acá. ¿Listo? Aunque lo tengo al cuadrado. Entonces, si reemplazo, queda algo similar. Ok. Y de acá puedo llegar a cancelar esta relación de masas.
¿Ok? O sea, para hallar la velocidad de los objetos cuando están en la conservación del momento, yo no necesito pasar por energía. Y si no necesito pasar por energía, entonces ¿para qué necesito estas cosas? ¿Para qué necesito K? ¿Para qué necesito D? Necesito pasar por energía. Y si conozco K y D, tampoco tengo nada que hallar del lado derecho. Entonces yo ignoro cualquiera de las dos, o la constante del resorte o la distancia a la que se comprime. ¿Sí? No sé cuál, yo elegí D, pero podría haber elegido K fácilmente. Entonces a Y de cuadrado. Ahí hay que sacar la raíz. Pero no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Ya había Listo, profe. 20.000 datos más de los que necesitaba. Sin ser exagerado. Ok. Pero me falta un archivo. Sí, sí. Espera un segundo. No, creo que eso era todo. Hay mucho más material en internet en la página, pero que encuentren ustedes que les parezca valioso, depende. Bueno, podemos analizar este otro, simplemente lo que les estaba contando de la película y por qué funciona así. Es decir, lo mismo, tengo aquí dos estados iniciales o dos estados en el que tenga momento. Yo puedo llegar y decir, bueno, Sandra Bullock o la persona que sea está en el espacio y lo único que tiene es una maleta, ¿de acuerdo? Una maleta o una mochila propulsora o una caja de herramientas o lo que sea, pongámoslo un poquito más pequeño. Esa sería la definición del momento inicial. Aquí casi que estamos pasando al ejemplo contrario de lo que teníamos ahorita, en donde la masa inicial ya tiene un momento. Podría llegar a tenerlo, o podemos definirlo como cero. El hecho es, lo tiene una masa unida, una masa sólida. ¿Ok? Si no tiene velocidad, entonces no tiene momento. Si tiene velocidad, sí tiene el momento, pero es de las dos masas. ¿Y qué pasa después? Pues que la única manera usted de tener momento para alguna de las dos, o las dos en este caso, es desprenderse de ella. O sea, que nosotros tengamos una fuerza que puede ser interna, que actuó, no viene desde afuera, o sea, hubo un impulso, usted lo genera, ¿de acuerdo? Genera la masa azul sobre la masa gris, cualquier clase de impulso, y hace que esa velocidad, puede ser una mochila, por ejemplo, exista. O sea, que la masa de la mochila salga con una cierta velocidad. ¿Qué va a pasar? Pues que la masa de la persona también salga con una cierta velocidad. ¿Listo? Y no necesito más para esta clase de ejercicios. Solamente necesito analizar las direcciones o los vectores, porque se puede llegar a mirar así, en la que sale cada uno de ellos. O sea, el momento, la velocidad que van a tener y por supuesto la distribución de masa. Acá podemos llegar a tener la masa, la persona, masa de la mochila. ¿Listo?
Listo. Miremoslo Profe, vectorialmente, señor. yo tengo una duda que no sé si sea así como medio tonta, pero igual que me causa curiosidad. Si uno estuviera, digamos que en la misma situación, ¿no? Del espacio y todo esto, y uno tirara, yo qué sé, una jabalina amarrada con una cuerda, ¿sí me entiende? Y la volviera a coger a uno, ¿no lo movería nada? Sí, claro, pero por un instante de tiempo. El cuento es que si usted no se desprende, no, si usted no deja ir su contribución total, o sea, depende de cuál sea su objetivo, de pronto es muy poco. Claro. Usted lanza la jabalina, ¿de acuerdo? Ahí empieza a actuar la conservación del momento. O sea, la jabalina sale con una velocidad, usted sale con otra velocidad. En el espacio no importa que sea una jabalina, cualquier cosa que tenga la misma masa, porque ahí no hay aerodinámica. ¿Sí? Entonces, Sí, él solo piensa era que un la... ejemplo. No, 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 pero claro, pero usted lanza la jabalina en la Tierra y de pronto se va a mover mucho más armonioso, mucho más bonito que en el espacio. En el espacio lo más posible es que si ya tiene alguna... Hay otra cosa llamada momento angular, o sea, ya tiene un momento angular, una tendencia a rotar, entonces ella va a seguir rotando. Entonces no se va a ver así como Ah, tan chévere como acá en la Tierra, que no hay fricción. ya. Listo. Salen los dos con una velocidad. El problema es que cuando tienen la cuerda, eventualmente cuando la cuerda llegue a estirarse y llegue al máximo, van a actuar la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión, perdón, lo que va a hacer es que los dos cuerpos sientan la fuerza y empiecen de nuevo a pegarse. Van a empezar a oscilar. Mm, No, no no, vale, tienen de ya otra. entendí, es que no había caído en cuenta de que cuando uno la lanza también ya de una vez se está moviendo hacia atrás. Usted se va a empezar a mover hacia atrás. Sí, no había caído en eso, entonces por eso era la pregunta, pero ya. Sí, 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 de acuerdo. El cuento es, o sea, usted se puede llegar a mover una cierta distancia, ¿cómo le digo? Si la cuerda es lo suficientemente larga y usted quiere llegar a algún lado, de pronto sí es buena idea. O sea, usted suelta lo que necesite amarrado con la cuerda, usted llega a la estación o lo que sea que se desprendió y se agarra de ella. Entonces es usted más la estación la que va a compensar con el tironazo que haya de la cuerda, es decir, la fuerza de tensión. ¿Listo? A usted, Sí, ya usted el entendí, impulso lo, gracias. el impulso lo salva, pero la fuerza de acción y reacción, la ley de acción y reacción es la que vuelve y lo junta. Entonces, en sentido práctico no hace nada. La única opción es que usted se desprenda definitivamente de una masa. ¿Listo? Listo, profe. Ok, acá tenemos, acá vamos a tener el momento inicial, es decir, el momento inicial va a ser básicamente cero, ¿de acuerdo? Y el momento final. Aquí mire que yo ya puse una cantidad muy particular para las velocidades. O sea, yo ya definí esto y lo puedo llegar a tener en cuenta en la ecuación, aunque sea una ecuación en una sola dimensión. Es decir, podría decir que la masa de la persona, que el momento es negativo. Bien, acuérdense que esto sigue siendo una cantidad vectorial, es decir, el momento es igual a la masa por la velocidad. Entonces lo tengo en una línea recta, sí. Entonces yo digo que esta es negativa y la otra es positiva. ¿Ok? Esta es la masa de la persona. Listo. Más la masa de la mochila. Ok. Y aquí puedo llegar a hacer un despegue. Bueno, no sé si lo ven más claro de esta ecuación o la de abajo. ¿Qué pasa si la persona pesa bastante? La persona pesa 70 kilos, por ejemplo.
Luego de que ella llega y arroja la otra masa que se va con una cierta velocidad, pongamos que la mochila pesa 10 kilos nada más, ¿cómo sería la relación de velocidades? Aquí tenemos 70 y acá tenemos 10 kilos. O sea, ¿con qué velocidad esperaría yo que se vaya la persona? ¿Alta o baja? Baja, ¿Y esta velocidad con la que se va la mochila? alta. Alta. Lo único que yo sé es que este producto que tengo a la izquierda debe ser exactamente igual a este producto que tengo a la derecha. ¿Listo? Si acá tengo una masa alta, voy a tener una velocidad baja. Si acá tengo una masa baja, voy a tener una velocidad alta. El producto debe ser igual. El momento inicial debe ser igual al momento final. Así que, ¿qué tan rápido se va usted? Depende de la masa con la que usted esté haciendo el teorema del impulso. Si usted llega y se impulsa contra la estación espacial completa, es decir, usted coge sus piernas y la golpea básicamente para ir en velocidad, en dirección contraria, ella al tener muchísima masa va a ver afectada su velocidad muy poco, ¿de acuerdo? Y usted al tener una masa pequeña comparada con con la estación espacial, pues va a tener una gran velocidad. O sea, ese es el máximo impulso que usted podría llegar a tener en el espacio. Chocarse o colisionar o interactuar con un objeto que sea muy masivo. Cualquier otra cosa diferente de esa, pues usted va a tener una velocidad menor. ¿Listo? Sí, Listo, profe. profe. Bueno, nos vemos mañana. A ver con qué otro video nos sorprende. ¿El segundo está mejor? A mí me gustaron más los últimos, los de posición y todo eso. Bueno, listo. Gracias por venir. Gracias, Bueno, profe. profe, Hasta luego. hablamos. Hasta luego.